La pasajera de las 3:13 a.m. La ruta maldita que nunca debes tomar. Dicen que los conductores de buses nocturnos vemos cosas que nadie más ve. Rostros en la carretera, siluetas al borde del camino, luces que desaparecen en medio de la niebla. Pero lo que yo viví no fue una historia para contar entre compañeros de turno. Fue real, y desde esa madrugada, no puedo volver a conducir sin mirar por el espejo retrovisor, buscando ese asiento. Todo empezó hace 8 meses, en una ruta interprovincial que llevo recorriendo por más de 10 años. Una carretera solitaria, larga, sin señal de celular y con historias de accidentes, desapariciones y de un bus que nunca llegó a destino. Pero yo nunca creí en eso, hasta que la vi por primera vez. Esa noche, como siempre, salimos pasada la medianoche. Los pasajeros dormían, algunos con los audífonos puestos, otros con la cabeza apoyada en la ventana empañada por la neblina. Todo normal, hasta que el reloj del tablero marcó las 3:13 a.m. Lo recuerdo perfectamente porque, justo en ese instante, un frío extraño recorrió el bus. Como si alguien hubiera abierto todas las ventanas a la vez. No era corriente de aire. Era otra cosa. Algo pesado que helaba los huesos. Miré por el espejo retrovisor. Y ahí estaba. Una mujer, sentada en el asiento 13, lado de la ventana. No la había visto subir. Llevaba un abrigo oscuro. El cabello largo y lacio le cubría la mitad del rostro. Miraba hacia afuera como si dentro del bus no existiera nadie más. No hablaba. No se movía. Solo estaba ahí. No quise asustar a nadie, pero revisé el reflejo otra vez. Y sentí algo peor. Ninguno de los pasajeros parecía darse cuenta de que ella estaba ahí. Nadie la miraba. Nadie se acomodaba por su presencia. Nada. Tomé aire, miré hacia la carretera y seguí manejando. Me dije que quizás subió cuando no miraba, en alguna parada. Pero al terminar el trayecto, cuando todos bajaron, ella no estaba. Esa madrugada no pude dormir. Mi mente repasaba los asientos una y otra vez. Nadie llevaba ropa tan oscura, nadie con el cabello tan largo. Y sobre todo, nadie se quedó dentro del bus. Todos bajaron. Todos, menos ella. Al día siguiente intenté olvidarlo. Pero 3 noches después, todo volvió a empezar. Otra vez, misma ruta, misma hora de salida. El camino vacío, solo el ruido del motor, los postes de luz lejanos y algunos pasajeros durmiendo en silencio. El reloj marcó las 3:12 a.m. Yo ya estaba atento. Algo dentro de mí sabía que iba a pasar. 3:13 a.m. Ese frío, ese mismo frío. No como aire, sino como si alguien respirara hielo dentro del bus. Miré el espejo. Ahí estaba de nuevo, misma posición, mismo asiento, el número 13, mirando por la ventana. Pero esta vez, algo fue diferente. La luz tenue del pasillo iluminó parte de su rostro, y vi su piel, pálida, casi gris, sus labios, morados, y algo que me hizo temblar las manos sobre el volante. Su cuello tenía una marca profunda, como si algo la hubiera presionado con fuerza. Tragué saliva, no frené, no dije nada, pero apenas llegamos a la terminal, esperé que todos los pasajeros bajaran, y fui directo a revisar el registro de boletos. Pensé que quizá, esta vez, sí había comprado uno. Abrí el cuaderno de control, pasé la lista con mi dedo, y ahí lo vi. Asiento 13, nombre, Clara Mejía, firma temblorosa, como escrita con manos frías. El problema no fue ese. El problema fue cuando el supervisor, al verme pálido, me dijo: ¿por qué escribiste ese nombre? ¿Cómo que por qué?, le respondí. Ese es el nombre que puso la pasajera. Él me miró y me dijo algo que aún me eriza la piel al recordarlo. Ese nombre ya no se usa en las listas. Clara Mejía perdió la vida hace 4 años en un accidente. En esta misma ruta, sentí que el suelo se movía, que el aire no entraba en mis pulmones.
Esa noche no volví a casa. Me quedé en el bus, solo, sentado en mi asiento, con las luces apagadas, mirando el reflejo de los asientos vacíos. Porque algo, muy dentro de mí, me decía que ella no solo quería viajar, ella quería que yo la llevara, siempre. Después de descubrir su nombre en el registro, ya no pude manejar con tranquilidad. Pero no podía renunciar, no con deudas, una familia que mantener y ninguna prueba que alguien pudiera creer. Así que regresé a la ruta, aun sabiendo que ella estaría ahí, y no me equivoqué. Esa noche el bus iba casi lleno. Gente dormida, cabezas apoyadas, luces tenues encendidas para no molestar. El reloj marcó 3:10 AM y mis manos comenzaron a sudar. 3:11, 3:12, 3:13. Y ahí estaba, ese frío. Pero esta vez fue distinto. No fue de golpe, fue como si algo caminara entre los asientos, como si el aire se helara, paso a paso. Las ventanas se empañaron. Algunos pasajeros comenzaron a frotarse los brazos, otros se abrazaron a sus mochilas. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. Miré por el espejo retrovisor. Ella, asiento 13, mirando por la ventana, inmóvil. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de un pasajero que dormía, en el asiento delantero, vi una silueta inclinada hacia él, como si alguien invisible estuviera respirando sobre su cuello. El hombre se movió incómodo, como si sintiera algo en la piel, pero no se despertó. Una joven se levantó mareada y corrió al baño del bus, cubriéndose la boca. Otro pasajero dijo en voz baja: «Alguien está detrás de mí», pero cuando volteó, no había nadie. Yo no podía detenerme. Solo miraba el camino con el corazón golpeándome el pecho. Sentí que el espejo retrovisor comenzaba a empañarse, desde adentro, como si algo respirara, justo detrás de mí. Sin pensarlo, limpié con la mano el vidrio. Y ahí lo vi, un reflejo, su rostro. No el de la mujer en el asiento 13, sino su rostro justo detrás del mío, como si estuviera de pie, inclinada hacia adelante. Pelo negro, piel fría, ojos hundidos, y una sonrisa leve, apenas visible. Casi pierdo el control del bus. Di un volantazo. Los pasajeros gritaron. Uno se golpeó contra el asiento. Frené a un costado de la carretera, con las luces altas alumbrando la nada. Me giré. Los asientos estaban vacíos. Ella ya no estaba, pero en la ventana de mi lado había algo escrito en el vapor del vidrio. No dejes de llevarme. Después de aquella noche, ya no era solo miedo. Era certeza. Ella sabía que la veía, que sentía su presencia, que ya no podía ignorarla. No era una aparición pasajera, era una pasajera fija. Una que no pagaba boleto, una que no quería llegar a ningún destino. Yo intenté evitar esa ruta. Pedí a la empresa cambiar turnos, cubrir viajes diurnos, incluso ofrecí trabajar más horas con tal de no conducir de noche. No me dieron opción. Eres el único con licencia para esa ruta, me dijeron. Y los accidentes ocurren cuando otros no la conocen. Tú sí. Esa noche fui, pero antes llevé conmigo un rosario que me regaló mi madre, una medalla de San Cristóbal, y dejé encendida una pequeña luz frente a mi asiento, como si una lamparita pudiera espantar a lo que ya no pertenece a este mundo. 3:13 AM. No la vi en el espejo. Me atreví a respirar tranquilo. Me dije a mí mismo, tal vez ya no vuelva, tal vez todo terminó, hasta que sentí una mano helada posarse sobre mi hombro. No había pasos, no había ruido, solo ese peso frío, como si la carne no existiera, solo hueso y aire helado. No quise girarme, no podía, pero escuché su voz por primera vez. No fue un susurro normal, era como si hablara desde el fondo del agua, lenta, distorsionada, como si hubiera aprendido a imitar una voz humana después de mucho tiempo en silencio. Me dijo, no dejes de llevarme, o tú serás el próximo en esta carretera. Se fue, solo eso. Quitó la mano,
Y cuando miré el espejo, ya estaba sentada nuevamente en el asiento 13, mirando al vacío, como si nada hubiera pasado. Al final del viaje, el supervisor me esperaba. «Te ves enfermo», me dijo. «¿Tú crees en fantasmas?», le respondí. Sonrió como si le estuviera bromeando. Entonces le conté todo. No se rió. No me dijo, «Estás loco». Solo me miró serio y me llevó a la oficina. Abrió un cajón y sacó una carpeta vieja, manchada de humedad. Dentro había recortes de periódicos. Autobús cae por un barranco. 17 fallecidos. Familia busca a joven desaparecida tras accidente nocturno. Última pasajera no fue encontrada entre los cuerpos. Y ahí estaba su foto. Clara Mejía. Cabello negro, sonrisa leve, ojos grandes. La misma de la 113. Nunca encontraron su cuerpo, dijo el supervisor. Las personas del lugar dicen que todavía intenta llegar a casa. Lo peor no fue la historia. Lo peor fue lo último que me mostró. Una libreta con registros de viaje de ese mismo bus. De otros conductores. Todos tenían algo en común. A113, reservado a nombre de Clara Mejía. Hasta que una fecha se repite con rojo. La última vez que alguien intentó no detenerse por ella, el bus nunca llegó. Apareció 3 días después, vacío, todos desaparecidos. El reloj del tablero digital marcó 3:12 a.m. Tomás sujetó el volante con fuerza. Afuera, la carretera estaba más vacía que nunca, envuelta en una neblina antinatural que absorbía el mundo entero como si el camino fuera lo único que existía. Ni luces de otros autos, ni estaciones, ni siquiera señales de tránsito. Solo esa línea infinita de asfalto. Y el silencio. 3:13 a.m. Un golpe seco. El espejo retrovisor vibró. Ahí estaba ella. Uno de ellos, un hombre sin parte del rostro, susurró. «Ya casi llegamos». Tomás tragó saliva. El frío dentro del bus se volvió insoportable. Su respiración salía en forma de vapor. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. La joven de la 113 giró lentamente su cabeza hacia él. «¿Me llevarás? ¿Una vez más?» Su voz no fue un sonido humano. Fue un eco. Como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo debajo de la piel del mundo. Tomás sabía lo que significaba decir que no. Ya lo había visto en el rostro del viejo chofer fallecido, aquel cuyo cuerpo fue encontrado al final de la carretera con los ojos abiertos mirando hacia la oscuridad y un boleto en la mano con el nombre de ella, Clara Mejía, fallecida en 1998. Jamás enterrada completa, jamás despedida. Inspiró profundamente y por primera vez respondió, «Dime a dónde quieres llegar». Ella lo observó incrédula, o quizá emocionada. El bus comenzó a descender hacia un tramo del camino que no estaba en ningún mapa. Las señales eran oxidadas, ilegibles. El kilometraje no avanzaba. El GPS mostraba una sola palabra: ruta no encontrada. Detrás, los pasajeros empezaron a murmurar. Algunos despertaron y gritaron del terror. Otros lloraban sin saber por qué. Uno de ellos rezaba, y muchos dijeron lo mismo. Alguien respira detrás de mi cuello. La joven de la 113 se levantó lentamente. Caminó por el pasillo. Nadie la miraba directamente, pero todos sentían cómo la temperatura bajaba a medida que ella pasaba. Se detuvo junto al conductor. Se sentó en el asiento del copiloto vacío. Colocó sus manos frías sobre el tablero y dijo, «Ya viene. No mires atrás». Tomás escuchó pasos. No dentro del bus, sino encima. Como si algo caminara sobre el techo, arrastrando los pies lentamente. Tac, tac, tac. El sonido se detuvo justo sobre él. Silencio. Entonces la joven lo miró por última vez. Si frenas, te quedas. Frente a él, la carretera terminó en un precipicio oscuro, como si el mundo se cortara en dos. No había barandas, no había regreso. Solo una caída infinita hacia un abismo del que nadie volvía. Los pasajeros despertaron uno por uno, gritando, «¡Frena! ¡Nos vamos a matar! ¡Por Dios, detente!». Pero entre esos gritos, la voz de ella, más fría que la muerte misma, confía. El velocímetro marcaba 110 kilómetros por hora.
El precipicio estaba a 30 metros, 20 metros, 10 metros. Tomás cerró los ojos y no frenó. El impacto nunca llegó. El bus atravesó el borde como si este fuera niebla, como si el vacío fuera solo una puerta. Afuera ya no era madrugada, no existía el cielo, no existía el tiempo. Frente a ellos, un camino antiguo, empedrado, iluminado por faroles oxidados que parecían respirar. Decenas de siluetas esperaban al costado, como si aguardaran un transporte, hacia donde el mundo ya no los recordaba. La joven se levantó, miró a Tomás, y por primera vez sonrió con paz. «Gracias, ya no estoy perdida». Caminó hacia la oscuridad. Su figura se desvaneció lentamente, como bruma al amanecer. El bus dio un salto, y todos despertaron. Era de mañana. Carretera normal. Kilómetro 187. Ruidos de aves. Luz tenue. Nadie recordaba nada, excepto Tomás. En el asiento 13 había solo un boleto viejo, amarillento. Decía, Clara Mejía. Último viaje completado. Dicen que algunas rutas no conectan ciudades. Conectan mundos. Desde aquella noche, Tomás sigue conduciendo su bus por la misma carretera. El mismo uniforme, el mismo asiento, el mismo silencio de las 3:13 a.m. Pero algo ha cambiado. Ya no teme mirar por el espejo. Ya no siente esa presencia opresiva detrás de cada curva. El asiento 13 permanece vacío, pero nunca solitario. A veces, al pasar por el kilómetro 187, una brisa helada entra por la ventana. Suave, tranquila, como una despedida. Y aunque nadie lo sabe, él lo entiende. No todas las almas buscan venganza. Algunas solo esperan ser llevadas a casa. Con el tiempo, los demás choferes comenzaron a notar algo extraño. El tramo que antes era conocido por accidentes, desapariciones y autobuses sin explicación, ahora está en calma. Las luces de la carretera ya no parpadean. Los pasajeros ya no sienten ese susurro detrás de la oreja. Pero Tomás no volvió a ser el mismo. Cada noche, antes de iniciar su ruta, coloca en el tablero un boleto viejo, amarillento, con un nombre que ya nadie recuerda. Clara Mejía, pasajera hasta el final. Y justo cuando el reloj marca las 3:13 a.m., murmura en voz baja, «Ya llegaste. Ahora déjame seguir llevando a los que aún no encuentran su camino». En su retrovisor, por un instante, se refleja algo. No es un fantasma, no es un rostro, es solo una leve sombra, sonriendo. Si llegaste hasta este punto, quiero que me digas algo. ¿Tú te atreverías a viajar en ese bus a las 3:13 a.m.? No olvides suscribirte si quieres más historias como esta. Dale like si te atrapó. Déjame en los comentarios. ¿Qué harías tú si te sentaras en el asiento 13 y alguien respirara detrás de tu cuello? ¿Crees que Lucía solo quería irse? ¿O que ahora alguien más ocupará ese asiento?